Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el tercer tema del curso API 2. Vamos a ver las reglas anticolisión y las reglas API. Las reglas anticolisión ya lo hemos visto en el curso API 1 y en el API 2 se repiten porque cuando un tema es muy importante, usualmente API lo repite a lo largo de todos sus cursos. Y esta regla, la anticolisión, esta regla de tránsito en el aire es sumamente importante porque nos va a evitar tener alguna colisión volando, que usualmente es causa de algún accidente muy grave. La regla es la siguiente. Si yo estoy volando en trayectoria de colisión con otro parapente, o sea, estoy yendo frente a otro parapente que viene hacia mí, la regla de tránsito, de tráfico aéreo, es que yo voy a mi derecha y el otro parapente a su derecha y por lo tanto nos abrimos y cada uno pasa por su rumbo. Pero si la otra persona no hace bien el tráfico, está distraída o hace lo inverso, yo giro un poco hacia mi derecha y esa persona en vez de también irse a su derecha, se va a su izquierda y por lo tanto sigue en trayectoria de colisión hacia mí, lo que tengo que hacer es evitar la colisión a toda costa. ¿Y eso cómo se hace? Tengo que mirar hacia atrás, voltear, ver que el aire, el espacio aéreo esté despejado detrás de mí y sencillamente girar 180 grados e irme. La regla anticolisión es evitar cualquier circunstancia en la que yo podría impactar o chocar con otro parapente. Ahora, en cuanto a las reglas o normas API, eso lo podemos encontrar en la página web de API, que es flyapi.org. Entro en las tres rayitas de acá y me dirijo hacia reglas y regulaciones. Lo van a encontrar en inglés, así que si no saben leer inglés, sencillamente hagan clic derecho y pongan traducir al español. Tenemos normas y reglamentos. La primera regla de API, la regla más general, es que API no intenta imponer sus normas a ningún tipo de regulación vigente en un país. ¿Qué quiere decir eso? Que API tiene sus normas internas. Si tú vives en un país donde el parapente ya está normado, ya sea por legislación del país o ya sea porque existe una asociación de parapentistas o una federación, entonces tú estás sujeto a las normas locales de tu país, a las leyes o a las normas de tu asociación local, nacional. Si las normas API no se contradicen con las normas locales, entonces tienes que seguir las normas API si perteneces a la API. Pero si se contradicen, tienes que seguir las normas locales. La única excepción es que en algunos países se reconoce a API y a sus normas como las normas de ese país. Algunas asociaciones han adoptado el sistema API, por lo tanto sus normas. Y por lo tanto, si vives en ese país o vuelas en ese país, tienes que seguir las normas API porque son las normas también que se rigen en ese país por la asociación local. Algo muy importante que algunos alumnos que hacen el API 1 y API 2 se confunden. Cuando terminas el API 1 y API 2, aún tienes que estar bajo la supervisión de un instructor. Ni el API 1 ni el API 2 te vuelven o te facultan a ser un piloto independiente. Un piloto independiente vuela sin la guía y supervisión de un instructor. En cambio, un piloto API 1 y API 2 necesariamente necesita de un instructor que lo esté supervisando o guiando. Y esta supervisión y guiado es mediante una radio. Recordemos también que estamos obligados a usar paracaídas de reserva. Existen excepciones. Si vamos a volar en una ladera, una montaña, que sea dinámica, que no haya térmicas y volamos a menos de 50 metros de altura, estamos exonerados de volar con paracaídas de reserva. Pero aún así es recomendable. La obligación surge cuando volamos a más de 50 metros. Si bien esta norma, acrobacia en tándem, no compete tanto a un alumno que está haciendo el curso API 2, es bueno desde ya expresarla y hacerla de conocimiento. Según la API, los vuelos en biplaza, los vuelos en tándems, nunca deben ser acrobáticos, nunca se debe hacer maniobras. Lamentablemente, esta es una norma que no se aplica. En muchas zonas de vuelo donde se ofrecen vuelos comerciales con pasajeros, también se ofrecen los vuelos acrobáticos. En un video acá
dejo las razones por las que no se debe hacer maniobras con pasajeros. Y eso es bueno acotarlo desde ahora porque tal vez si tú estás pensando en llevar un curso, te ofrezcan un vuelo biplaza como experiencia previa. En ese caso, evita que sea un vuelo acrobático porque no sabes el nivel de expertise que tiene tu piloto y el estado en que está tu equipo. Y además es un vuelo prohibido por la API. Sí existen excepciones cuando hacemos un curso o un vuelo de seguridad, un curso SIV, y tenemos un rescate abajo, y tenemos un lago abajo, y tenemos 2 paracaídas, y estamos aprendiendo a hacer maniobras o emergencias con biplaza. Obviamente que es completamente autorizado por la API porque estás haciendo un curso o estás teniendo un procedimiento de seguridad en caso que algo falle. También, si vuelas con otro piloto y ambos conocen los riesgos involucrados y tienes los elementos de seguridad, de rescate abajo, también es permitido. Lo que está completamente prohibido es hacer un vuelo con un pasajero que no es un piloto, un vuelo comercial, y hacer maniobras o acrobacia en ese vuelo. El uso de drogas. API prohíbe completamente el uso de drogas y alcohol antes o durante las actividades de vuelo o de escuela. Y esta es otra norma que lamentablemente tampoco se sigue con mucha rigurosidad. Lamentablemente en el parapente, como en algunos otros deportes de aventura, el uso de algunas drogas, como por ejemplo el cannabis, está en algunas zonas normalizada. Y eso es algo que también poco a poco tenemos que ir eliminando. El parapente es una actividad aérea, es un deporte, es una rama de la aviación y se tiene que tomar con la seriedad del caso. Las drogas y el alcohol van a perjudicar nuestro razonamiento, nuestro nivel cognitivo, y eso puede a la larga traernos accidentes, y de hecho lo produce. Así que si eres un piloto biplaza o eres un instructor, no deberías consumir estas sustancias antes o durante el vuelo o la enseñanza, y mucho menos hacerlo bajo la observación de tus alumnos. Y si eres un alumno y ves que tu instructor consume estas sustancias, cámbiate de instructor. No te digo que te quejes, aunque API contempla que puedas quejarte ante la misma API a través de su página web, pero sí yo te aconsejaría que busques otro instructor, porque si es tan irresponsable para drogarse en frente de sus alumnos, lo va a hacer en otros aspectos de seguridad también. Y por último, acá tenemos las 3 situaciones en las que se deben respetar o seguir las normas de API. Situación número 1, si tu país acoge las leyes API, entonces tienes que estar bajo esas normas y tienes que seguir las normas API. Si tu país tiene un sistema local oficial que no reconoce las normas API, tienes que seguir las normas de tu país, las leyes locales. Esas prevalecen sobre las normas API. Y si en tu país no existe ningún tipo de regulación, no existe ningún tipo de asociación, entonces también tienes que seguir las normas API. Salvo que no seas un miembro del API, en todo caso, haz lo que quieras. Si en tu país no hay normas, no hay asociaciones y tú no eres parte de la API ni te interesa ser parte de la API, bueno, entonces vuela con tu criterio, vuela con seguridad, pero no estás regido bajo ninguna norma. Hasta acá este video sobre reglas anticolisión y las normas API. Espero que les haya gustado. Gracias por ver hasta acá. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.